aguas, ¿qué más necesita? Y aguas de muerte, y aguas de resurrección, poder, el fuego del Espíritu Santo. Aguas de resurrección. Sería sangre, fuego y agua. Esas son las aguas de su nombre, ¿no? Y nosotros habíamos hablado en la clase anterior solamente de la parte de la sangre, ¿Qué del me dices sacrificio. contigo? ¿Dónde está el tabernáculo? Bueno, no importa. No importa. No importa. Y cuando hablábamos en los atrios también estaba el fuego, ¿no es cierto? ¿Y qué simboliza el fuego? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces estamos viendo en Hechos 1:8. Sí. Amén. ¿Ya? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Muy bien. Y tenemos, ahorita ya pasamos, por ejemplo, por lo que es todo lo que es sacrificio de la sangre. Entonces, la siguiente parte es el fuego, como en el pueblo israelita, que estaba, ¿cómo era? Y por el día, Día. la nube, y Sí. por la noche la columna de fuego. Ese era el Espíritu Santo que siempre les acompañaba. Si pueden ver también en Isaías 32:15, y alguien puede ver, y otra persona puede ver Isaías 59:21. Dos Isaías. Ajá. 32:15 y el otro 59:21. A ver. Amén. ¿Sí? Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Ya está ahí nomás, ¿no es cierto? O sea, Isaías ya anuncia la venida de un poder de lo alto, bastante fuerte, ¿no es cierto? Y en Isaías 59:21 dice, 6:59. Amén. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ya, sigan ni nomás. de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Bendito sea mi Señor. ¿No se dan cuenta que es un poder del Señor que nos da? Y no es solamente poder de lo alto, anunciado desde mucho antes. Y No es que será es un- mi pacto. Y es mi pacto. El pacto que el Señor. El Señor, esta es preciosa, porque para las esperanzas de nosotros es decir, no solamente para mí, sino para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Amén. 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 Creamos, Sí, hermanas, si estamos de aquí felices, todo el Señor va a cumplir su promesa, su Amén. pacto, su palabra. Amén. 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 El poder del Señor con su espíritu. Dice en Juan 16:7, cuando dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. ¿No es cierto? Amén. Amén. Entonces hay tres partes. Entonces cuando decimos que el Espíritu es el que convence de Pecado. pecado, De juicio, justicia. justicia y juicio. ¿Qué significa esto? De pecado, Por cuanto no creen en mí, dice el versículo 9. exactamente. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahí mismo está. Dice. De justicia por cuanto voy
juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿No? Amén. Miren lo que dice. De pecado. Obviamente, como decía la hermana Martita, ¿quién nos dice que algo está mal? ¿Quién le dice a las personas que algo está mal? Solo el Espíritu. Él le da orgullo de pecado. Por lo tanto, nos dice, necesitas el Salvador. ¿Cierto? Dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Sí, o sea, nos hace ver que Él es el Dios Todopoderoso, que es el Dios que va al Padre y está a la derecha del Padre, ¿no? Como el Cordero inmolado. ¿Sí? Y nos declara justos a nosotros para estar también con Él en el cielo después. Y lo que es para nosotros una gran esperanza, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tenemos victoria. En el mundo, el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ya ha sido derrotado. O sea, ¿se acuerda cuando usted le decía antes que reprendía? Pues ahí está, es la victoria de mi Señor Jesucristo en su nombre. ¿Sí? Él es vencedor. Vencedor en la carne, en el mundo y contra Satanás. Vencedor con su poder de su espíritu. ¿Sí? Amén. Sí. Amén. ¡Qué satisfacción! El espíritu de poder, entregado, anunciado. 1, 2. Con poder porque nos das, Señor, para no solamente la esperanza, Señor, para ser utilizado nosotros, sino los hijos de nuestros hijos, porque es un pan. No solamente por eso, Señor, porque has vencido al mundo, a la carne y a Satanás. Él es el que hace el trabajo de ver el pecado, de ver la justicia, porque Él sabemos a dónde vamos, al Padre, con Él. Y tercero, porque ha vencido al que aquí nos ataba, pisoteado Satanás con victoria. Amén. En su nombre de Jesús. Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Hermana Paulinita, pero en este versículo dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué nosotros ahí estamos luchando con espíritus? Es que no debemos luchar. La palabra, solo debemos reprenderle con la misma palabra. Si el Señor le viene a decir esto, y si hay alguno respondido que está por ahí, sí. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya has sido juzgado, estás derrotado en el nombre del Señor. O sea, que nosotros lo que tendríamos que hacer es alabar y punto. ¿No? Alabarle y punto. ¿Cuál es la cuestión? Ha sido ya juzgado. Él es el más engañado, es el mismo Satanás. Porque si ha sido La victoria es nosotros de para qué nuestro nos tenemos Señor que estar Jesucristo con su dedicando Espíritu. Sí. en esas áreas. Dedicando, por ejemplo, a reprender. Claro, eso es lo que yo me refiero a que, o sea, Si ya ha sido juzgado, Si ha sido juzgado. ¿para qué reprendemos? Claro, Sí. eso es lo que me quiero llamar. Porque nosotros lo que debemos dedicarnos es más buscarle al Señor, Claro. alabar, Sí, decir. claro, de hecho sí, de hecho Ya. sí es eso. Sí, Sí, es eso, de verdad en nuestra vida. pero el enemigo, o sea, sí Pero viene, sí está. sí viene. Como Sí ahorita. está. Ahorita ustedes estaban bien pesados para alabarle al Señor, para exaltarlo. Entonces, ¿qué Ustedes tenemos ahí que tienen invocar que en darse el cuenta, nombre mi de hermana, que Jesús? había una pesadez, ¿sí o no, mis hermanos? Yo Hay una pesadez, se siente una como presión, como lo que no tiene que ganas de orar. lo que pasa es que hay normalmente nosotros tenemos un problema. Tenemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando nosotros no descansamos, sí se nos hace. Claro, físicamente el cansancio puede actuar de una manera que nos hace tener un poquito de recelo de hacer las cosas. Pero en la alabanza decía que volvemos con las águilas y que Nuevas fuerzas. y tengamos nuevas fuerzas. Y es lo que hizo. Cuando es que verá, hermana, cuando venimos cansadas, yo al menos soy así. Cuando estoy requete contra cansada físicamente, Sí. yo me deleito en la alabanza es algo renovada, cambiar y todo.
Los problemas Sí, pueden pero estar es, muy cansados es a un veces. proceso, es como entrar en la carne en el mundo carnal, están, a medida de que más alabanza, más entonces uno va. Y yo creo que en todos los seres humanos no se manifiesta de la misma Claro. manera. O sea, No en es, cada quien no es al diferente. instante, sí. Claro. En ustedes más Necesita corto, en más otro tiempo, más, o sea, menos. entrar un poco más, somos más lentas en entrar en la presencia de Dios, o sea, por eso digo, no en todas se manifiestan igual que en usted. Y respecto a lo que usted dice, pues, perdón, la palabra de Dios es bien completa, ¿no? Aquí parecería contradictorio, parecería la palabra de Dios, pero no lo es perfecta. Aquí, como usted dice, tiene una parte de razón, que si ya dice que está juzgado para que nosotros guerreamos, ¿no? Pero dice también que el enemigo vino para matar, robar, hurtar y anda como león rugiente. ¿Ya? Anda como león rugiente, entonces si anda como león rugiente, dice que nos dio también la autoridad para reprender. Ahora, veamos. ¿Se acuerdan cómo hizo Jesús para enfrentarse al enemigo? Con la palabra. Amén. Ya. Con la palabra. Escrito está. Escrito está. Amén. Que no nos engañe. Ya sale, pero corriendo. Nada que ver. Exacto, por eso tenemos que comer. Si el Señor me dice aquí, tú has sido derrotado, yo tengo la victoria, porque me dice aquí, juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya tienes que estar aquí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, ¿cómo se le reprende es la cuestión? Se reprende con la palabra, como nos dice Porque Jesús. en este versículo, escrito está que ya has sido juzgado y estás pisoteado y derrotado y no tienes arte ni parte aquí. Ya, y Te eso largas en el nombre de Jesús. Eso es se todo. acabó. Ya. Entonces, así Era- estar dándole y dando, como diciendo, Es darle, si estamos solamente con eso, es darle gloria a Él. pues estarle ahí dándole al juego. Exacto. No es así. La palabra, por eso es que es importante que nosotros hagamos su palabra. Como Es- hizo Jesús. Es Es comemos eso. esto, Sí. entonces con esto Ahí sí. no, Y no estamos escrito perdiendo. está. Ya, Así y es. no está perdiendo mucho tiempo. El Espíritu Santo también nos da dones. Por favor, los dones en 1 de Corintios 12, del 1 al 12. Amén. Ya. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os llevan a los ídolos mudos. 12, del 1 al 12. Ya, sigue nomás, sigue un poquito más adelante. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios 12:1, desde el 1. llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, Amén. así también Cristo. ¿Ya? Ahí están redactados todos los dones. Todos los dones.
del Espíritu. Y si hay alguno que podemos decir de discernimiento de espíritus, es ese, ¿no? que hablábamos antes de que sabemos por dónde vienen las cosas. ¿Sí? Ahora, hermana Paulina, Sí. perdón, quisiera que por favor nos explique, si nos puede dar una breve explicación de cada uno de los dones, en qué se basa. Bien. La palabra de sabiduría para mí es el don en el cual generalmente actúa con otro llamado. Mejor dicho, vamos, antes de hacer la explicación, yo quisiera que también, estos son dones, pero el Espíritu Santo da también llamados. Y vamos a ver en Efesios 4:11. Sí. Amén. Y él mismo constituyó A a unos profetas, evangelistas, Los pastores y maestros. a pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sí? Entonces, hay algunos dones que actúan con los que son los llamados a producir los dones y a ejercer lo que dicen los llamados. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo palabra de sabiduría, que el Señor en su sabiduría me dice qué hacer, ¿quiénes serán los que tienen el don de sabiduría? Según el llamado. Los pastores. Los pastores, los maestros, porque están enseñando. ¿Sí? También más abajo puede ser que tenga sabiduría con otro don, porque hay otros dones que son de consejo. ¿Sí? ¿Sí? Eso está en otras partes de la Biblia. ¿Sí? En Romanos 11:29. Bueno, dice, sí, en Romanos 12:6 están el resto, ¿no? Dice de servicio, de exhortación. ¿Sí? Entonces hay de consejo. Entonces, obviamente el Señor da su sabiduría, no la nuestra, obviamente. ¿Sí? Para utilizar algunos. Pero, de acuerdo a lo que nos explicaba la hermana Bertita, por ejemplo, el espíritu de sabiduría tenemos que clamar todos, para todo. Yo creo que en cierta manera todos en un momento dado tenemos todo el don según nos vaya El usando. espíritu de la sabiduría. Sí. Porque, por ejemplo, para actuar en un momento de que alguien viene, ¿no? Por un consejo y tú estás allí Exacto. y el Señor te utiliza para que sea así. Exacto. Para ser el instrumento de que el Señor puede ser utilizada tú para que seas como un instrumento de consejo, de lo que el Señor quiere de acuerdo a la persona, a la necesidad de las personas. O sea, específicamente no tiene que ser unas personas nomás con ese don. Sí, pero me parece que sí, el Señor pone cosas especiales a algunas personas para que sea ejercido con mayor frecuencia. ¿Le puedo hablar lo que dice Sí. Santiago 1:5? Sí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Amén, a eso O me sea, voy. De que si es un don que dice aquí, ahí dice a todos, O sea, pidan. pidiendo a todos, amén. Claro. Eso es. Pero es la sabiduría. Es la sabiduría. Así es. Ahora, la palabra de ciencia que ¿Pero se qué es sabiduría? La palabra. No. Bueno, No, para siempre la palabra sabiduría es el temor al Señor. Eso, pero yo entiendo que sabiduría es poder entender las cosas que están escritas Amén, ¿no amén, es cierto? amén. Por eso dice el temor a Jehová. ¿Y dónde viene el temor? Es solamente cuando Sí. nos alimentamos. Porque Cuando alguien en el que no siguiente- tenga sabiduría lee, Por leer. no entiende nada. Así es. Entonces sería la palabra revelada. la palabra revelada, pero en el siguiente don dice palabra de ciencia y es palabra de conocimiento. Yo tengo entendido que la palabra revelada ya está revelado aquí. Por eso dice que pidamos sabiduría para entender la palabra ya revelada que está. Entender. Así es. Cuando la siguiente parte dice palabra de conocimiento es la accesibilidad de aprender, ¿sí? Conocer en la cabeza, de memorizar y de dar a conocer. ¿Han visto ustedes que
cuando un pastor está, o un evangelista, tiene los versículos, dale, ¿sí? Y cuando un pastor está dando una prédica magistral, no tiene que estar leyendo, como por ejemplo ahorita que yo puedo tener un momento de enlazarme de nuevo con la guía de mi estudio, como puede ser un maestro, sino que es magistral y obviamente en media hora, hasta 45 minutos está solamente fluyendo. ¿Sí? Así es. Ya leyó un versículo y de ahí va. Sí. Sí, Eso es un sí, sí. Amén. ¿Ese es dónde? Ese es de ciencia o de conocimiento. En sanidades obviamente ya conocemos, ¿no es cierto? Imposición de manos amén. y en el nombre De del Jesús. Señor de Jesús, en el nombre de Jesús, la persona es sana. Si lo cree, si lo cree. Pero generalmente es como Pero ¿quién tiene que creer más? Exactamente. La persona que Eso es está lo que ora, o la Espera, el o la don, enferma. el don es de la persona. Exacto. de Tú la sabes que el palabra. Señor solo te utiliza, Así es. ¿sí? Pero en realidad la fe tiene que actuar en la persona que está pidiendo la sanidad. ¿Sí? Ahí se desarrolla en realidad la sanidad. Porque ahora, la persona que está haciendo el proceso, el don de la sanación, también puede sentir de dónde proviene su enfermedad. ¿Sí? Si es espiritual, si es de opresión por alguna cosa que está interviniendo espiritualmente, o si en realidad es solamente su cuerpo. ¿Ya? Pero principalmente cuando hay el don de sanidad, lo que hay que pedirle al Señor es que si esa enfermedad está manifestada ahí, sea primero realizada que la persona esté en comunión con el Señor, que haya recibido a su Señor como Señor y Salvador, porque ahí la sanidad fluye primerito. ¿Se acuerdan cuando bajaba el que estaba paralítico con sus amigos? Por el techo. Y fue Sí. la fe de los amigos, no fue Sí, la fe de él ni nada. la fe de los Pero, amigos. ¿qué es lo que dice Jesús con su tremenda sabiduría y conocimiento? Claro, todos los dones tenía él. Le dice, primerito, tus pecados son Que son perdonados. perdonados. O sea, no dijo eres sano por tu enfermedad, tus pecados. En el momento que es perdonado, ya se sana. Cuando estaban con Es que el Señor Sí. no vino para sanarnos de nuestras enfermedades. Solo por para misericordia. salvarnos. Esa es vino la para función del salvar. Señor. Y muchas salvarnos. enfermedades por eso son relacionadas con la falta de perdón. Eso. ¿Por qué? Porque Es el una Señor lo que quiere es que espiritual. vivamos perdonados los unos a los Por otros. misericordia. Por nos- misericordia, Él nos permite tener estos dones y por amor nos dejó los dones porque con su espíritu estamos ejerciendo ese regalo. Amén, amén, así es. Porque los dones son regalos. Pamelita, por ejemplo, yo le comentaba acá a la hermana, así que comenté la otra semana también a ustedes, de que yo por ejemplo, no me la sabía esa parte de mí. Y por ejemplo, yo oré por una chica que no conocía del Señor. Yo le vi afligida, todo, estaba decepcionada. Sí. Y yo le vi y el Señor me empujó a que ore por ella. Y cuando ya acabé de orar, me hizo ver el Señor que ella que lo que estaba padeciendo de la enfermedad, porque ella decepcionada dijo, yo ya no me voy ni donde el doctor nada, porque ya me da iras, dijo, ya me voy y no me pasa, estoy así mismo. Eso. Entonces el Señor me empujó a que ore, yo oraba por esa chica y cuando ya terminé de orar, el Señor me mostró que ella que la enfermedad que tenía, porque había sido violada. Y el cuerpo se me estremeció cuando el Señor me mostró eso, pues que tenía porque era violada. Y eso yo no lo sabía en mí. ¿Qué don sería ese? Esa es una... Sí, cuando hay sanidad, muchas veces actúa el discernimiento de espíritu. Y oraba por sanidad, Sí, ¿verdad? sí. Y cuando me mostró. Y entonces por se qué. muestra, sí sabe mostrar la causa exacta del Ajá. dolor de la persona. Y como está el espíritu, está en comunión con el espíritu afligido, el Señor nos muestra exactamente qué es lo que le está pasando. Y hasta uno, como usted dice, No, pues uno me se hizo estremece así. por el amor que se tiene, Y el amor nuestro que está en el Señor, del Señor Jesucristo, que en su espíritu la está en nosotros. misericordia por esa Su persona. misericordia se muestra y se ve y se Le le puede permite ver. y transmite y le permite ver lo que le pasa, él hasta le consuela, se siente así. Claro, y luego me hizo, claro, y luego Sí. la abracé y dice, ahí mire,
Yo estaba orando por sanidad, luego me enseñó eso el Señor, se me estremeció. Y luego yo le hice orar perdonando a esa persona que le había hecho daño. Pero claro, sin nombrar, yo no sabía nada, solo le hice repetir las palabras que ella perdón. Y bueno, después de eso, pues yo sentí algo diferente, algo raro en mí. Y bueno, pues yo decía, Dios mío, ¿y esto qué es, Señor? ¿Esto qué es? Yo no soy digna, Señor, de esto. Yo nunca había sentido lo que siento. Sí. Bueno, yo ya me vine acá porque eso pasó en Ambato. Me vine acá y me daba vueltas en la cabeza. Yo oraba y decía, Señor, ¿qué es esto? Es de ti, es parte tuya, Señor. O sea, yo oraba, ¿no? Porque nunca me había pasado eso. Yo he orado por sanidad, se han sanado. Ese don yo sabía que tenía, ¿no? Pero a ese nivel de que me enseñe por qué exactamente, no. Entonces, cuando a los 5 días que estaba yo orando así, me timbra una prima donde estaba la chica y me dice, oye, dice, que Dios te bendiga, dice, vos tienes un ministerio porque nadie conversó, pues dice, con vos y mira, dice, el Señor te enseñó, por el padrastro fue violada. Entonces ahí de nuevo, o sea, yo ya colgó ese teléfono y de nuevo el cuerpo se me estremeció y lo único que me postré es delante de Dios y yo le lloraba, no sé, yo solo le agradecía y decía, Señor, yo no soy digna de que tú me enseñes esas cosas, yo lloraba. Hay dos cosas que quisiera referir. La primera, cuando nosotros tenemos rencor en nuestro corazón y no perdonamos, ese rencor actúa en contra de nuestra salud. Entonces, una condición es que nosotros tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño. Porque si yo estoy, mañana le cojo a este fulano, a ver lo que le hago, y no llega mañana, sino la próxima semana, y tengo ese remordimiento y eso, ¿no es cierto? Y me afecta a mi salud. Claro, eso me enseñó el Señor y luego me hizo, o sea, fue un proceso, pues que yo oraba por ella con la misericordia que dice usted, yo oraba por ella porque yo no sabía el problema. Luego el Señor me revela, pues yo oraba por la enfermedad, por ella que estaba, y ni sabía yo que tenía. Yo decía, Señor, tú conoces la enfermedad, yo no sé, pero o sea, me tapa misericordia y luego pues me enseña, y luego que ya el Señor me hizo ver por qué es, entonces yo le hice repetir la oración, porque ella no era cristiana, entonces hice repetir que perdone a la persona que le hice daño, y bueno, ahí, ¿no? Un poco de todo. Cuando ella le perdone, habrá restauración en su salud. Y sí dice que va a un proceso que se siente bastante bien sin el don del médico. Ahora mi pregunta directa es, en mí qué es lo que pasa, porque yo antes de ser experiencia. Bueno, cuando hay el ejercicio del don de la sanidad, lo único que yo puedo decir es que solo somos instrumentos del Señor para su honra y su gloria. Amén, porque dice hay que muchas cosas de los santos que nosotros no vamos a entender. Hay unas veces que sí nos va a revelar. Hay unas veces que nosotros no vamos a poder hacer más, porque cuando, por ejemplo, hay una opresión de espíritus, yo he visto que no se puede hacer mucho, sino que la otra persona que tiene justamente el otro don de discernimiento de espíritu y de exhortación, es la que ejerce en esa etapa el otro don. No somos nosotros todo. Porque somos una parte, porque somos otra parte. Y qué hermoso que te vino aquí diciendo, porque somos todos de un solo cuerpo, ¿no es cierto? Qué hermoso que aclaras. Yo cuando era niño, mi abuela me hacía sentar, nos hacía sentar a rezar el rosario. Pero el asunto era repetitivo, o sea, no había nada nuevo. Mejor sueño era. Sí, no. Pero cuando uno está aprendiendo la palabra, encuentras revelaciones, ¿no? Cuando uno está con la hermana Bertita, ¡wow! Cuántas cosas nuevas aprende. Y cuando uno está ejerciendo los dones, cuántas cosas nuevas asoman, o sea, qué maravilloso, ¿no es cierto? Ya me contestó. Sí, y yo me acuerdo cuando vinieron los pastores de Indiana. Entonces, yo estaba tratando yo estaba trabajando de traductor y me parecía algo tan increíble que el pastor Bob le decía a una señora, no tienes que contarme nada. Yo iba a hacer lo que te pasa. Y era esa revelación que usted habla, ¿no? Entonces solamente
le imponía manos y oraba por ella y como que su amargura, su dolor Se iba. o sea, fue de tal naturaleza y de tal, digamos, la señora de agradecimiento que nos invitó a almorzar a todos, porque a ella se había sentido restaurada, y les hizo un ponqué y les entregó para que vayan a tomar un cafecito en la noche. Entonces la señora estaba restaurada. Amén. Amén. En esos momentos especiales, cuando hay este tipo de eventos y la iglesia nos permite tener tanta bendición, siempre parece que hay una especie de llenura del Espíritu Santo para ejercer los dones de una forma, para ejercer esta edificación en grandes eventos. El Señor nos escoge. Y lo que también hay que tener en estos momentos es una cobertura especial, igual de la sangre de Amén. ¿sí? Porque sí hay momentos en que todos tenemos que tener esa cobertura. La hermana Glorita, por ejemplo, en ese momento se sintió mal porque parece que obviamente a veces la debilidad física solamente a veces hace que tengamos debilidades, ¿no? Y en el momento de la debilidad, como que uno se olvida de clamar la sangre de Cristo. Uno se enfatiza en la circunstancia. Sí, la circunstancia. Sí, la cobertura es completa. Por eso sí, como estábamos diciendo hace rato, hay gente que en vez de tener al Espíritu Santo en su corazón tiene a demonios. Sí. Y esos demonios Que los cristianos no estamos libres, en el nombre de Jesús hay que orar y eso, cubrirnos, porque no estamos libres de... Pero ayer, yo asistí en la iglesia que nací, ¿no? Sí. No, y ahí nos decían que jamás un cristiano podía tener demonios. No, ellos enfatizaban en eso, que un cristiano... No, pues un cristiano es el templo del Espíritu, ¿no? Un templo del Espíritu Santo. Pero los cristianos... si me puede ayudar usted en la interpretación. O sea, el verdadero cristiano no podemos tener, de acuerdo. Pero como le digo, a lo mejor no encuentro la palabra, si me ayudan ustedes. Pero si hay momentos en que somos débiles y dice la palabra, mire que el que crea estar firme no caiga. Entonces hay momentos en que sí se puede caer, y de hecho hemos visto hasta en la palabra está pues David y muchos que cayeron. Entonces mire, el pastor ese famoso Billy Graham, o cuál era, pues que cayó en adulterio también. Mire, entonces sí podemos tener, pero como decía ese versículo, porque dejamos de ser cristianos. ¿Cómo era? Que deje de ser cristiano. Es Santiago 1.14. Santiago 1.14. Creo que es importante aclarar esto para no no por ahí caer de repente. El Señor mismo, hay un versículo, Santiago 1.14. Sí, por favor. Una palabra del Señor dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y se va. Seducido. Sí, pero sí podemos caer. ¿De dónde vienen las tentaciones? Mi propia concupiscencia, por eso le decía, este ratito decía, o sea, cuando somos cristianos no, pero hay momentitos en que dejamos, un segundo podemos dejar de ser cristianos. ¿Por qué? Porque caemos en la cuando nos enfriamos. Exacto, cuando estamos apartados de esto, nos podemos apartar, y ese minutito, ese segundito, el enemigo es el que aprovecha. Sí, puede ser un cristiano que está en adulterio. Si está en adulterio ya no está cubierto con la sangre de Cristo. Ya deja de ser cristiano. Entonces, yo tuve una enseñanza de que cuando ya cae en eso, pues, o sea, ya no es cristiano. Sí. Deja de ser cristiano. Sí, pero por un segundo tenemos deja de ser abogado. Amén. Como decíamos, ¿no es cierto? Ajá. Abogado tenemos para que nosotros en el momento del pecado aquel que cayó una vez 7 veces se levanta y pide perdón por su pecado, se arrepiente, y en el caminar de la vida caiga otra vez. Se arrepiente, pero ¿No es sinceramente. Pero hay otros cristianos que caen
a gusto y satisfacción de ellos. Entonces no se han Entonces, arrepentido. por eso el Señor Jesucristo les va a decir, no, a ustedes no les conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes Nunca os nunca los conocí. Claro, es aquel cristiano que No se arrepintió genuinamente. No se arrepintió. que se Tiene lanza ahí unas canitas al aire. Tiene, que- o sea, Como Judas, sí, remordimiento. Ay, que es diferente pero al a arrepentimiento. sí, el arrepentimiento es no lo vuelvo a hacer. Dar un giro. Si estaba en el pecado para esto, yo No giro lo para y vuelvo a me voy hacer. al otro camino. Me siento Amén. mal, siento que lastimo a mi Señor, no lo vuelvo a hacer. Exacto, exacto. Y ahí sí, el Señor nos puede. Sí, volvemos al camino. Pero si estamos con remordimiento, ahí, Y en el tránsito, eso que dije, y en el transitar de la vida puedo caer otra vez. Así es. pero Porque con el mi mismo carne es pecado. débil. Así es. No sé, o sea, mi carne es débil y puedo caer. Pero, Tenemos pero en estas condiciones en que yo quiero hacer las cosas que mi Señor me manda hacer y que Sabiendo que Pablo no dice, permite que Pablo dice, las cosas que quiero hacer, Amén. las cosas que quiero hacer, no las hago. Y las que no quiero hacer, No que quiero no hacer. hago. Pero en el momento que ya queremos ir creciendo, ya tenemos que ir venciendo. Amén. Y no Sí. justificarnos en eso. Sí, porque ahí estamos, ay, que estoy chiquito, que no puedo caminar. Por eso es que, igual, que hay muchas personas Ajá. cristianas que, bueno, me incluyo, que no podemos alcanzar más el crecimiento porque nos vivimos escudando, nos vivimos en el caballo blanco, vivimos autojustificándonos de que es que esto, es que el otro, cuando debemos decir no, no. Sí, Porque porque para que el Señor tenga revelación de su palabra, es que yo tengo que tener una actitud. O sea, yo tengo que vivir la palabra, que la palabra se haga carne en Carne mí. en mi vida. Entonces, cuando yo procedo de acuerdo como dice la palabra, el Señor está obrando en mí. Amén. No yo, sino es el Señor. Pero cuando estamos bajo esto. sí, y siguiendo con los dones, tenemos, después de las sanidades, hacer milagros. ¿Cuál es la diferencia de la sanidad y de hacer el milagro? A ver, ¿qué De puede la ser? sanidad y de hacer un plan. A ver, en las sanidades sí interviene un poco. Puede ser de fueron los mismos, ¿no? En realidad, un milagro es instantáneo. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba el agua con el vino? Y el milagro es un milagro instantáneo. Es, por ejemplo, cuando estaba el cojo en el templo y se levantó, o el ciego que vio, en ese momento. ¿No? Es un milagro. Claro, instantáneo. Es Eso es instantáneo. Amén. Y puede ser de testimonio para gente, el Señor usa, ¿no? Amén. Sí, Ajá. es O sea, instantáneo. y la sanidad puede ser un proceso. Y la sanidad puede ser un proceso y puede ese- intervenir otras personas. En ese proceso puede intervenir también la fe, ¿no? La fe, interviene, hasta pueden intervenir otras personas como los médicos en realidad. ¿Ya? Y aquí dice el don de fe. Sí. Y Por viene, ejemplo, por ejemplo, ahí también un poquito que me aclare, por favor. Dice el don de fe. sí, La fe no adquirimos nosotros por el oír cada uno, así igual que el... pero hay unas personas que tienen, a lo menos actúan en las personas que tienen oración Ujú. y tienen una fe de orar y las cosas, pero en el Señor son... Sí puede decirse que por fe la persona es sanada. Bueno. Buenas noches. Por fe también la persona puede ser recibir un milagro o la fe que uno tiene para actuar con el don. Porque si yo soy instrumento del Señor y el Señor me manda, si en el nombre de Jesús es sana, tienes que tener fe. Te estás usando el nombre del Señor Jesús. Eso, porque no es que solamente Dios nos da un solo don. No. Entonces, por ejemplo, a ese acuerdo exactamente. quiero llegar yo. Sí. De que, por ejemplo, aquí en el don de sanidad, en el don de milagros,
ahí puede ir también a la misma persona, puede ser dar el don de fe, porque para tener el don de sanidad, el don de milagros, tiene que tener también el don de fe. Sí. Gracias, familia. Eso es lo que quiero que quede bien claro. Ahora, una Gracias. cosita. Ya. Estamos viendo que el Señor nos puede dar de acuerdo a su querer. Nos puede dar 1, 2, 3, Claro. los que sean, ¿no? Pero ¿cuándo vienen esos dones? Los regalos de los dones son de acuerdo al Espíritu, dice, ¿no es cierto? No son de acuerdo a lo que yo quiero. Por ejemplo, yo les voy a confesar. Y yo cuando era jovencita no me podía parar en público. A mí hasta me salían enfermedades en la piel porque me desmayaba del susto. No sé por qué el Señor escogió para que yo hable en público. Es por su sola obra y para su sola gloria. Nunca hubiera querido, en mi forma carnal, que Dios me permita hacer esto. Pero solo por Él, su gloria y honra, estoy sentada aquí dando clases y me permitió. Nunca quise ser maestra, pero un pastor vio que el don del maestro estaba ahí y me hizo estudiar para ser maestra también. Entonces, solo el Señor utiliza las cosas, no es de acuerdo a nuestro gusto. Amén. ¿Sí? Amén. Y así a cada uno. No solamente puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. ¿Sí? Porque uno necesita del otro, necesita del otro. Es como relacionaba ahorita con la sanidad. Ahora también no todos yo. No, Mi esposo me ayuda, yo nunca estoy sin él. ¿Sí? Cuando estoy en mi clase, o sea, el ministerio que tenemos nosotros es hermosísimo porque parece que me complementa. Hasta Él me da- lavar los platos. Me complementa. O sea, yo le complemento. No, y ya él me- tenemos a la palabra Paulita porque dice, ¿en qué libros que dicen, mejores son 2 que 1? El cordón de tres dobleces no se rompe. Sí. La pareja y el Espíritu Santo son 3 dobleces. Entonces dice, si mejor son 2 que 1, si el uno está con frío, el otro le abriga. Dice, si el uno se cae, el otro le levanta. Y es en Entonces, toda la miren, iglesia, vean En qué toda la hermoso iglesia, es. sí. Qué hermoso que es. Decíamos también el otro día que hay hermanos que tienen el don de servicio. Y ese es el más valioso porque están pendientes de los detalles que a veces uno no se da ni cuenta. Ujú. Que hay que ver que falta una silla, que hay que ver que el hermano está muy atrasadito ahí, que le pasó, le avisa al otro hermano que hable, que llegó tarde, que él no ha venido. Los detalles que son tan importantes, ¿no? Ese cariño que se demuestra directo, y es el más humilde. Así Que es. todo esté confortable, que esté limpio, que no falte comidita, que alguna cosa. Amén, amén. Y qué hermoso que esté ahí. Ese es el amor que se demuestra. ¿Sabes qué? ¿Cuándo llegan a mí esos dones? Porque, Ya. verá, yo digo una cosa, las personas nacemos con ciertas aptitudes, se dice. Sí. Talentos, porque humanamente es talentos y en el espíritu son dones. Sí. Eso. Los talentos que son. Yo puedo trabajar con los fierros y Ese lo es hago un bien. talento. Ese es un talento. Nací con eso. O sea, puedo armar estructuras, ese es un talento. Pero nací con el talento, ¿no es Sí. cierto? Pero cuando tú recibes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, viene el Espíritu y te da los dones como regalo. No importa en el nivel de crecimiento espiritual que estés, porque es un regalo. Porque yo quiero que lean ahora sí para leer. En Romanos 12:6. Sellar esto. Que viene yo también, en este punto fue fabuloso para mí. Romanos 12:6. No, esos son los otros dones. En Romanos 11:29. Romanos 11:29. Amén. A ver, Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ya. ¿El 30 también? No, ahí está. Yo les digo, Irrevocables son los dones. ¿qué quiere decir irrevocables? Que no se No quitan. se quita, permanece. Son regalos, no importa el nivel de crecimiento Que no espiritual. puedo decir no quiero eso. Y que no puedes decir que no quiero, que no se quita, le dio.
Y no importa en el nivel Nadie le espiritual. Sea un bebé espiritual, no le quita. Amén. Haya crecido espiritualmente, no le quita. Amén. Y el llamamiento también no le quita. Si eres llamado para ser maestro, tienes que obedecer al Señor. Amén. Así diga yo, ¿por qué? Eso es lo que a mí me pasó ese día. Yo decía, Señor, ¿Por qué? mío, No, solo. es que yo solo Yo no soy quiero instrumento porque del así. Señor. Porque yo soy solo su sierva. Así es. Y yo siempre digo, o sea, Señor, dice tu palabra que cordón de 3 dobleces, pero a mí falta el uno. Ya, no estás creciendo. Nosotros entendemos que yo el crecimiento le decía Señor, pero no hay pretexto. El Señor es que el Señor es el que utiliza, porque el Señor es el que da la honra y la gloria. Es para Él. Solamente somos siervos e instrumentos. Y la pregunta del hermano Carlitos, igual, o sea, ya está contestada cuando dice, ¿en qué momento le da los dones? Cuando recibes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ya es dado, pero ahí nos da el Señor, porque es un regalo. Sí, Pero ¿en qué momento desarrolla? Él va a desarrollar, se desarrolla, Porque tiene que ser desarrollado. se desarrollan a veces hasta. Hay dos tipos, a mi entender, de A ver. bautizo. Espera un ratito que me justo voy a- De los dones. Ya. Entonces dice, sin embargo, cuando tenemos todos los dones, tenemos que tomar en cuenta una cosa. En 1 Corintios 13, del 13 dice, ahí dice, si yo hablase lenguas humanas, angelicales, tuviera todos los dones, si yo no tengo el amor de mi Señor Jesucristo, su espíritu en mí, soy como Que resuenas. solamente ruido, Ruido y nada más. ¿sí? No significa nada. Amén. Así es. Pero como los dones están, ¿y por qué están los dones? Porque los dones son regalos y porque los dones no se quitan, Porque son irrevocables. porque son irrevocables. Ya. Pero Eso- para desarrollar, eso Para- sí tiene que ser ya en cada uno, Sí. cuando se está en el espíritu, cuando se está en armonía, nuestro espíritu con el de Dios, Y ahí como- desarrolla. Y como obediencia. Claro, el rato que Porque- estamos en obediencia, Sí. ya estamos en armonía con el espíritu de Dios. Porque el Señor nos redarguye con su espíritu y te dice, vaya y dé clases a pueblo. Ujú. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, llego a entender Ahora. de que ese día que a mí el Señor me utilizó, dijo, hoy es cuando ella necesita, y aquí me vas a obedecer, aquí yo te da perdón. Cuando nosotros estamos en el proceso de crecimiento, a veces nosotros sí necesitamos, yo sí le pedí a mi Señor, Señor, confírmame lo que yo estoy pensando que tú me estás diciendo, ¿sí? Entonces el Señor utiliza en oración, entonces sin decirle nada al pastor, el pastor me dice, vaya que usted va, ya les toca, ya. Y entonces está confirmando Amén. lo que el Señor Amén. ya mandó. Así es. ¿Sí? Y así en Déjame algunas decir cosas. una cosa. A ver, Carlitos, dígame. Los dones son para la edificación de la iglesia, Sí. Amén. ¿no es cierto? Son para que el hermano que está enfermo y si el Señor me ha dado ese don, yo como siervo tengo que ir a pedir por sanidad, ¿no es cierto? Amén. Y hay un versículo que no sé dónde está, pero que dice que es nuestra obligación ir y pedir sanidad por el enfermo. Y el Señor obrará. Amén. Pero mi obligación es esa, Obedecerle al Señor. obedecerle, ¿no es cierto? Y el Señor en su sola potestad sabrá si le cura o no le cura. Amén. Bien. Ya. Muy, Ahora, muy buena la aclaración. la otra cosa, a mi entender, los dones vienen cuando el Espíritu Santo me ha bautizado a mí. Porque hay dos tipos de bautizo, a ver, explíquenos. Sí, hay dos tipos de bautizo y es el bautizo de cuando Juan dice yo es o sea bautizo en agua. bautizado en agua y es en el arrepentimiento. Para arrepentimiento, De dice pecados, que es sí. para arrepentimiento. Sí, y es el arrepentimiento en realidad es cuando yo he pecado y en el proceso que nosotros hemos tenido cuando conocimos al Señor como Señor y Salvador, ¿no es cierto? Reconozco que es mi Señor, le recibo como Señor y Salvador y sigo en adelante y digo, Señor, me arrepiento de todo lo que ha pasado en mi vida y quiero ser testimonio fiel y tú mandaste que nos bauticemos, nos arrepentimos y vamos
a las almas. Por Sí, obediencia. por obediencia, por testimonio, ¿ya? Pero también el Señor, para ocasiones especiales, también nos llena de su espíritu, ¿ya? Como, por ejemplo, cuando estuvimos en la iglesia, En cuarto de hora, por favor. en el momento que estuvimos allí en la iglesia para hacer todo lo que íbamos a hacer con los hermanos que vinieron por la salud, ¿no es cierto? No solamente era el cuerpo, sino que íbamos a hacer una obra completa, porque el Señor así nos lo había mandado. Entonces hubo unción de una persona, ¿no es cierto?, que con imposición de manos nos llenó de su espíritu y nos dio la fortaleza para actuar. Pero les voy a ser sinceros, Carlitos y yo no siquiera sabíamos que íbamos a venir a la iglesia, ni siquiera para ser usados como siervos, ni siquiera ser utilizados para ser traductores, ni siquiera para nada. Solo teníamos un ardor en el Señor de venir al sector del norte. Que cuando nosotros estuvimos en la iglesia acá en el norte pensamos que eso era, y no nos sentíamos satisfechos. Cuando sentimos que venimos acá, acá es. ¿Amén? Entonces, imagínense, en el momento que fuimos utilizados, ya sabíamos. Entonces, fue la llenura del Espíritu, y a veces esa llenura del Espíritu, como ustedes pueden haber tenido la experiencia, no se puede resistir. Generalmente, ¿qué es lo que pasa? Con la llenura del Espíritu, a veces tienes que solamente dejarte llevar, y a veces es ir al suelo o quedarte sentadita, ¿ya? No sé si se acuerdan que el pastor Carlos, el pastor Morenito, él a mí personalmente me topó, solamente me topó así. Y sentí como un corrientazo que me botó al suelo. O sea, esto decirle a un no creyente es una locura. Claro. Les digo Pero- sinceramente. Pero fue que el Espíritu Santo vino a mí y me llenó de Esa es una llenura del Espíritu. poder. Claro, porque el domingo pues que era. Claro, porque eso es por el Señor, como es soberano, sabe lo que va a pasar, ¿ya? Ya nos prepara. Y lo que estaba es preparándonos para tener su unción especial. Amén. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes oran para el pastor cuando va a dar la palabra, nosotros oramos para que sea una unción especial, ¿no es cierto? De cobertura, de unción. Cuando se va a dar así una clase, lo mismo. ¿Sí? Entonces, son llenuras del Espíritu que se van ejerciendo de acuerdo a la obra que Él tiene preparada para nosotros desde siempre. Ahora, una cosa más. En algunas iglesias no hay ejercicio del Espíritu. Les digo sinceramente dónde están. Llegan solamente a las aguas de la sangre, al sacrificio, o sea, solamente perdón de los pecados y nada más. No tienen la siguiente parte, no tienen el poder que hemos hablado ahorita. La autoridad. No, ejercen los dones porque claro, están los dones como regalo y no importa el crecimiento chiquito que tengan. Así es. Y hay iglesias que completamente desde el pastor hasta el más siervo, todos están como niñitos espirituales y están en conflicto, en problemas, sub y baja los hermanos y todas. Eso quería que recalque. Sí, El ejercer los dones es indistinto de mi crecimiento espiritual. Yo puedo ser espiritualmente grande o espiritualmente un niño, que el don es irrevocable. es irrevocable Es un y lo puedo ejercer. ¿Por qué? Porque es para edificación de la iglesia. porque No es para vanagloria, no es para porque es- vanagloria mía. Amén. Amén. El crecimiento, ¿qué es lo que da? El crecimiento solo nos da el Espíritu. Amén. ¿Sí? Entonces, es importante entender por qué algunas iglesias tienen predicadores fabulosos, están ejerciendo el don, pero sus vidas son una catástrofe. ¿Sí? Entonces, claro, el testimonio lo que hace es decir, pero vean cómo es el hermano en Cristo. Sí, es una barbaridad. A Son veces niños ejercen, espirituales. a veces ejercen, El don está bien, pero en su vida el crecimiento ejercen el don, pero más basado en teología. Sí, y puede ser, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, que el don
haya crecido demasiado En la carne, en el la ego. carne, El el ego. ego, pensando que es de él. Amén. Y no Así del es. Señor. No, definitivamente así es. Sí. Así es. Entonces en eso tenemos que tener bien seguro. Porque dice, Pero el don tendría que estar sujeto entonces al crecimiento. sí, es lo mejor. Porque si yo estoy sujeta a mi Señor, soy su sierva, Él no usa la fuerza. Él le usa y va a tener el don de discernimiento también, porque no puede ser solo para saber cuál está predicando la verdad o cuál está diciendo la verdad. Y quizás el Señor en su misericordia, que dice que la esposa puede tener todos los Dones. dones. Amén. Así es. Debe, no es que puede. Claro, porque ella tiene que estar, esa esposa del Señor Sí. Debe Jesucristo. estar a la altura del Ya. Señor Sí, Jesucristo. ¿te acuerdas cuando estaban en el lugar santo? O sea, ya son, ya. Entonces ya han Cuando le crecido. dice esposa mía, hermano mía, Es mi Señor, es eso. O sea, no solo uno. Por eso es que algunos hermanos ya tienen algunos. Amén. ¿Sí? Ya han crecido espiritualmente. No solamente es uno. Ahí me van dando la respuesta a lo que yo pregunté, ¿por qué me sucedió en ese día? Gracias, Señor, y gracias a ustedes. Ya sí entendí. Siempre dice que el Yo tengo Señor. una pregunta, hermana Ya. Paulinita, verá. Cuando yo recién conocí al Señor, yo no sabía nada, pues no. Porque además era dominguera. No conocía nada del Señor, no sabía de dónde, no sabía de nada. Yo algo en la palabra, pero para mí carne, yo sabía la carne que había que comer, la carne, o sea, yo no sabía nada. Ya. Pero yo me acuerdo que a mí el Señor me enseñaba y yo siempre desobediente. Un día, pues así, yo sí sé lo que es audible la voz del Señor. Yo sí sé, eso sí sé, mis hermanos. Yo me acuerdo que me decía, pídeme lo que quiera, pero ¿qué me iba a pedir si no sabía ni qué tenía que pedir? Pues mi hermana. Pero me enseñaba que tenía, yo ahora entiendo que era lo que tenía que, o sea, levantarme y irme a la sala y ahora y hasta ahora ni siquiera eso cumplo, hermano. Y ya tengo como 20 años de conocer al Señor. O sea, que duro, para mí es durísimo. Porque ya debiendo ser Maestra. claro, y a veces yo les contaba justo a las hermanas, ¿no? Mi esposo siempre me atrae para el mundo. Y yo me fui a una fiesta pero no a bailar, sino a ayudarles ahí en la cocina. Pero era del mundo. Hermana Paulinita, perdí el entendimiento. Ya no fue un día y que no me entendía ya nada de la palabra del Señor. Yo declaré con mi boca, así que le declaré a mi esposo y le dije, ahora sí, me vuelves a invitar una vez más a eso. Y este es tu esposo. Yo decido separarme. Así. Amén. En el nombre de Jesús estoy haciendo la autoridad. Decido separarme a mi suegra porque es una influencia tenaz mi suegra. Y le dije lo mismo. Puede ser lo que puede ser, porque ustedes no entienden lo que yo estoy viviendo. Ustedes no saben lo que a mí me está pasando. Yo era hacia la Paulita, ahí no entendía nada. Las clases largas. Horrible, usted no tiene idea. Horrible. Y decía, Señor, y ya sabía yo por qué era. O sea, la justicia en el mundo es enemistad con Dios. Pero para uno no es fácil. Es bien duro. Yo ayuné. Yo dije, Señor, porque otras veces yo cuando no sabía, yo asistía a una iglesia, yo veía cómo me invitaban, me iba y perdía el gozo de irme a la iglesia. Entonces yo rápido ayunaba, Señor, decía, Señor, qué bárbaro, yo no puedo, no me da ganas de ir a la iglesia porque fui a esa fiesta, qué sé yo. Pero algo, voy a ayunar, Señor. Y otra vez me volví, y yo iba, pero esta vez mi ayuno, nada, hermano, era terrible como yo me sentía, horrible, no entendía nada. Perdí el gozo de ir
Y hasta le pedí al Señor por darme el gozo, Señor. Ábreme el entendimiento, no me sirves por mucho tiempo. Ya, esto es imposible para mí vivir sin él. Estoy muerta espiritualmente, es horrible. Yo ya no doy más. Yo le puedo entender, hermana, cuando no tienen la comunión del Señor y sabe que Él es el único camino. Es tan difícil poder pensar que se nos aleje, poder pensar que podemos vivir sin Él. Terrible. Es terrible. Terrible, y yo prefería así. Prefería a mi esposo así. Pero le voy a decir que en primera... Yo tengo un testimonio que un día, ¿no? O sea, de enfermedad y de sanidad, pero Milagros, por ejemplo. un día me enfermé terriblemente. Me dio un dolor de estómago terrible. Me ponían, me pusieron esta droga, Bueno, una droga poderosísima. lo que pasa es que no me pasaba. era una oclusión, Morfina, no, sí. era una oclusión intestinal y eso significa que estaba no podía funcionar bien sus intestinos. Eso Haciendo más corto, ya. Entonces, ya estaba muriéndome. Estaba literalmente muriendo. O sea, me fui al hospital en un domingo y me dijeron, ¿qué dice nomás? Usted necesita operarse de urgencia. Yo dije, ¿saben qué? Mañana voy a ir al seguro y que ellos me atiendan. A la final tengo seguro que vayan ellos. Entonces, fuimos al seguro y me dijeron, sí, usted necesita operación de urgencia porque se va a morir. Y ya estábamos con mi hermana, Paula y yo. Y ya la ambulancia estaba ahí afuera esperando que llegue el cirujano ya para llevarme, no sé. Y oramos, ¿no? Y acá apenas acabamos de orar, sentí que mi estómago se ablandó porque estaba delicioso. Y llegó el médico y dijo, o sea, un médico importante de haber sido, porque decía, ¿y ustedes por qué me hacen perder el tiempo? Les decía a los médicos de ahí les aseguro que me habían hecho los exámenes. Le decían, pero ve aquí en estos exámenes dice que... ¿Está de operación? Sí. Y ese médico me cogía y me hacía... Por si acaso. Me hacía fuerte la presión. Y yo le decía, ¿sabe qué? El Señor Jesús ya me sanó. Y el hombre no podía entender. O sea, ¿cómo este loco puede decir esas cosas? O sea, la ciencia no puede mentir. Y me mandaron a hacer otros exámenes. Todo fue cuestión de unas 2 horas, ¿no? El lunes en unas 2 horas menos. Me hicieron otros exámenes, no tenía nada. Milagro, Señor. Entonces el Señor, ese es un testimonio para decir el Señor obra. Amén. Y el Señor Es poderoso. Amén. es poderoso. El Señor nos da ganas. Y Nos sana, Y nos nos restaura, nos nos restaura, cubre, nos nos cubre. libra, nos limpia, nos protege. Bendito sea mi Dios, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor. como dice un versículo que hará misericordia a millares a los que guardan Mis mis mandamientos. mandamientos. Sí. Dice, justamente para mi hermana Marquita, decía, verá, en primera Corintios 13:4 dice, el amor, ¿cómo es? El amor de mi Señor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es contencioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y ahí fue, como decía aquí, la Cerecita del Pastor, como dice, o sea, cuando estamos solamente entre marido y mujer, a veces el crecimiento espiritual entre los dos no son iguales.
Y cuando uno es esposa, uno aprende a ser sujeta, como necesita ser con el Señor. Solo el Señor sabe cuánto nosotros necesitamos tener esa sujeción, esa sumisión de, como decíamos la otra vez, de buey, que tenía que cogerle al buey para que aprenda a ser lo dócil, como puede el Señor ser. ¿Cómo uno puede ser usado por el Señor solamente cuando es completamente dócil de decir, Señor, ¿qué quieres? A ver, dime más, ¿qué quieres que? Como vimos la clase anterior, y creo que mi hermana Martita no estaba. O sea, el esposo y la esposa es una yunta. O sea, ¿qué es una yunta? Un par de animalitos que van por la misma dirección. Eso, que tienen que trabajar juntos, que tienen que hacer el trabajo de esta tierra juntos y el trabajo espiritual juntos, ¿no es cierto? Y que para poder trabajar juntos necesitan ser de un mismo alto, de una misma fortaleza. Amén. Porque si uno es grande y el otro es chiquito, simplemente el fuerte va a ir adelante y el chiquito va a ir atrás y el palo de la yunta se va a cruzar así y le va a lastimar tanto al que jala como al que se queda atrás. Y lo importante, hermano Carlitos, que nos enseña la hermana Bertita, los dos están en la misma humildad, porque imagínense cómo usted está relacionando, se va a lastimar si uno se adelanta y el otro se queda. En la humildad, si los dos no son humildes, sumisos, si el uno está humilde y el otro está brioso, saltando, rebelde, no llegan a ninguna parte. No llegan y se hacen daño los dos. Los dos. Y se hacen daño. Porque si el uno brinca y se va por un camino desviado, le lleva al otro que está humilde, pues le lleva por el mismo camino. Pero dice el Señor también que por el testimonio de la esposa, lo que dijo el pastor la otra semana, es ganado el esposo. Amén. ¿Sí? Esas áreas es donde yo quizá, y qué bueno, gracias al Señor que le van a los hermanos, espero que el Señor les utilice para que les llegue al punto grave, que yo como amiga, hermana que hemos estado andando juntos, no he podido llegar. Por eso que yo dije ahorita, amén, cuando usted dijo, yo le dije a mi esposo y a mi suegra así. Porque dice la palabra que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. No nos ha dado, dice, un espíritu de cobardía. ¿En dónde se ejerce ese espíritu? Primeramente en el hogar. Cuando usted ya empezó a decir así, no es que se está yendo en contra de su esposo, usted está con la autoridad del Señor Jesús. Está con esa autoridad, con ese espíritu de autoridad, de poder que nos ha dado el Señor. Cuando usted está diciendo no a las cosas, por más esposo, porque dice que las esposas estemos sujetas en el Señor al esposo. Entonces, porque es esposo y usted va a estar sujeta, no va pues a ir donde el esposo le llegue porque usted ya tiene conocimiento. Si no le conociera al Señor, perfecto, usted le sigue sumisa al esposo que no es cristiano, pero usted ya le conoce, entonces no puede estar sumisa a todo lo que le dice su esposo. Si estoy equivocada, me corrige mi hermano. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí, digamos, no le va a decir el esposo, peguémonos a sí mismo un brindis, igual los dos, o sea, obviamente, no, si el esposo toma y se pasa de tragos, por ejemplo, no le va a imponer que su esposa igual sea, eso no es del Señor. No, por eso estoy diciendo, sí. O sea, no puede ser sumisa a todo lo que le dice el esposo, hay y cosas. Tampoco, por ejemplo, yo sé que hay hogares, generalmente también, que por ejemplo ya se sobrepasó el asunto y hay golpes, todo, o sea, es falta de respeto completo físico y todo, o sea, ya hay, es más bien se parecen un poquito hasta que ver que el Señor le calme a la otra persona, ¿no es cierto? O cosas que el Señor que son fuera del lugar, obviamente no lo permite, porque tú también eres la hija del Señor y Él nos guarda como a la niña de sus ojos. ¿Sí? O sea, Él nos pone en nuestro sitio. Él solito nos pone en nuestro sitio, en el sitio que Él nos da delante del hogar. Con la palabra de Dios, sin gritos, sin nada. La autoridad no va a convertirse en autoritarismo, que es muy diferente. Mi Señor me manda. Así es. El esposo lo único que te tiene que respetar en ti es que dice
Señor es Primero. Dios, es este, Y es primero es que Él. primero. Amén. Cuando yo le conocí a Carlitos, Amén. yo le dije, yo soy cristiana, yo te quiero dar a conocer a mi Señor, pero yo quiero que sepas que siempre mi Señor va a ser primero para mí. Usted ya se casó siendo cristiana. Y yo, Carlitos, le llevé a la palabra del Señor cuando éramos los dos compañeros. Ya. Y yo le llevé a la palabra del Señor a él. Ah, qué bien. Y él enseguidita siguió al Señor. Y claro, nos cubrimos con los hermanos en Cristo que estábamos así, ¿no? Nos cubríamos. Pasaron 3 años para saber si verdaderamente si Él era Él para mí. Pero yo desde un principio le dije, mi Señor va a ser siempre Señor para mí. Entonces ahí las cosas van fluyendo, fluyen. Pero es diferente. Pero acá, por ejemplo, en el caso de hermana. Es que él no era cristiano Mira, todavía. Claro, pero no se casaron todavía. No, Pero en cambio acá nosotros, en mi amigos. caso y en el de la hermana, no sé, en el caso de la hermana Martita Beltrán, en los dos casos, o sea, nosotros ya fuimos casados Claro. en el mismo yugo del pecado, pero ya. Entonces es muy diferente que le conoció. Bueno, yo le doy gracias a Dios, como siempre yo recalco, digo gracias Señor. Bueno, en mi caso ya en oración de